han permitido ir generando un debate a nivel nacional sobre lo que ha sido las demandas constantes de movimientos sociales, pero también, ¿no es cierto?, de la sociedad en su conjunto. La UNCE no ha querido estar ajena a este debate, a este día de conmemoración, porque creemos que la universidad tiene el deber de invitar a reflexionar sobre los temas que pasan en nuestro país. Como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, estamos convencidos y convencidas de que es necesario que las universidades estén en el debate público, en el debate político. Sobre todo considerando la misión que nosotros tenemos como universidad de estar debatiendo sobre los temas que se asocian a los ámbitos de la educación. Como dirección de vinculación con el medio y extensión, hemos querido organizar la sesión de hoy con un gran invitado que es el profesor Carlos Pérez Soto. Además, ¿no es cierto?, creemos que es importante que la invitación que estamos haciendo en esta jornada pueda no solamente llevarnos a reconocer la diversidad de voces y de pensamientos y reflexiones que puede tener nuestra universidad, sino que además entregarnos herramientas para poder debatir sobre los acontecimientos que se nos han presentado en los últimos años. En la sesión de hoy, que hemos querido denominar 18 de octubre, Administración de la Democracia, vamos a tener tres momentos de debate, ¿no es cierto?, tres momentos de presentación de ideas, de reflexiones. En primer lugar, ¿no es cierto?, va a estar nuestra rectora, la profesora Elisa Araya Cortés, profesora de educación física, psicomotricista, doctora en ciencias de la educación de la Universidad Católica Lovaina en Bélgica, con formación en la pedagogía Pikler del Instituto Pikler-Locksit en la Budapest, Hungría, quien ha asesorado distintos organismos estatales como tanto el Mineduc y de la UNGE en materias como el juego y la creatividad en primera infancia, y quien, ¿no es cierto?, hoy actualmente nuestra rectora, ella nos va a plantear algunas ideas, algunas preguntas, ¿no es cierto?, sobre lo que es la jornada de hoy, ¿no?, este 18 de octubre del 2022. Posteriormente a esta presentación que nos va a hacer nuestra rectora, vamos a tener el honor de estar de poder presenciar, ¿no es cierto?, la presentación del profesor Carlos Pérez Soto, quien es filósofo, investigador y profesor de Estado en física, y que se ha desempeñado como académico en las universidades chilenas, donde ha impartido cursos que abarcan un amplio espectro temático, desde la epistemología, la filosofía de la ciencia, la historia del marxismo, clásico del pensamiento social, historia de la danza, teoría y sistemas psicológicos, entre otros temas. Se ha reconocido al profesor Carlos Pérez Soto, ¿no es cierto?, desde su enfoque crítico, participando activamente, ¿no es cierto?, en el contexto de los movimientos estudiantiles, aportando con análisis y propuestas políticas concretas para la transformación del modelo educativo chileno también. Entre las publicaciones que tiene el profesor Carlos Pérez podemos destacar algunas publicaciones que ustedes seguramente han ocupado en las salas de clase que han ocupado, ¿no es cierto?, en distintos cursos. Por ejemplo, sobre la condición social de la psicología, la epistemología de la ciencia, sobre un concepto histórico de la ciencia, para una crítica al poder burocrático comunistas otra vez, sobre Hegel, ¿no es cierto? Y en las últimas textos, ¿no sé qué podemos encontrar? Algunas publicaciones como Marxismo y Movimiento Popular en Chile y Marxismos aquí y ahora, entre otras obras. El profesor Carlos Pérez Soto ha sido un gran aporte académico, científico, pero también político para los distintos grupos sociales que han estado en el pensamiento crítico en Chile y a nivel latinoamericano. Bien, yo en realidad quiero solamente dar cuenta de este marco, ¿no es cierto?, este paraguas del contexto de la jornada del 18 de octubre. Eh, si bien a nivel país se van a ver distintas manifestaciones de esta jornada, sí creemos que independiente de esas manifestaciones que puedan existir, ¿no es cierto?, a nivel social, es un deber de nuestra universidad, como señalaba anteriormente, que podamos
debatir y reflexionar sobre qué es lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre del 2019 a la actualidad. Para esto, ¿no es cierto?, le vamos a dar la palabra a nuestra rectora, Elisa Araya Cortés. Gracias, Diego. Bueno, primero que todo voy a saludar a la comunidad universitaria, a los académicos, a los funcionarios, y espero también que a estudiantes que nos estén siguiendo en esta transmisión. Nosotros hemos tomado la decisión como universidad de suspender actividades presenciales hoy día por dos razones fundamentales. Una, voy a decir que de corte bien administrativo y general, por el bienestar de la comunidad, porque se nos había advertido de una serie de trastornos que iba a tener el transporte público, como nosotros lo sabemos muy bien. Nuestros funcionarios y gran parte de nuestros estudiantes utilizan el transporte público para llegar a la universidad. Entonces, cuidando su bienestar y físico y tranquilidad en los hogares, hemos tomado esta decisión. Pero además también, y lo quiero decir porque creemos que es importante que si las personas que hacen parte de la comunidad requieren y necesitan participar en actividades y movilizaciones, lo puedan hacer con toda tranquilidad, sin pérdida de sus actividades cotidianas. Entonces, nos parecía importante que no apareciera, de verdad lo digo, con la honestidad que nos caracteriza, que no pareciera que nosotros estamos suspendiendo actividades para olvidar. Al contrario, creemos profundamente en la importancia de la memoria para avanzar en, voy a decir, en reconciliación social, en justicia social. Memoria y justicia son requisitos para nosotros para la paz social. Efectivamente, hoy día conmemoramos los 3 años de lo que, como señalaba Diego, eh, se, ha, eh, se ha llamado estallido social, revuelta popular, en fin, los nombres varían, depende de las perspectivas y de los énfasis que se quieran hacer. Pero lo cierto es que nosotros recordamos perfectamente ese viernes 18 de octubre como un momento de gran liberación, de una descarga energética social muy, muy potente, que según nuestra humilde análisis corresponde a una especie de sinergia donde se articularon una acumulación de energía y de malestares que no se habían resuelto y que no se han resuelto todavía, ¿no? Malestares de distintas índoles, sociales, culturales, políticos, de participación, de mayor justicia en salud, en educación, en vivienda, etc. Y que no han sido resueltos ni institucionalmente ni por las vías políticas que nosotros conocemos. Lo que vino después lo recordamos, ¿no? Por ejemplo, las grandes manifestaciones, la manifestación, la concentración de 1 millón de personas, que además se replicaron no solamente en las grandes ciudades, sino que en localidades también más pequeñas del país. Y también vale recordar que hubo en el periodo después del 18 de octubre estas manifestaciones de distinta índole, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Las 400 personas con traumas oculares, de las cuales algunas de ellas quedaron ciegas, son voy a decir, una evidencia de lo que sucedió en esos momentos. Todas las demandas que estaban expresadas, que se expresaron de múltiples maneras, no han sido resueltas y surgió como respuesta el cambio institucional, respuesta que no necesariamente fue promovida por aquellos que estaban movilizándose en la calle. Y esta respuesta institucional que gatilló el proceso constituyente, que sabemos cómo culminó, ¿cierto?, con el rechazo el 4 de septiembre, y que tiene, voy a decir, el escenario abierto.
¿no? No sabemos si se va a resolver, si se va a encauzar esa apuesta por lo constitucional, por el macroorden, por la regulación más amplia que es lo que da una constitución, o si vamos a continuar en plena vigencia la constitución eh, de Pinochet, de la dictadura, eh, generando permanentes ciclos de eh, protestas. Bueno, también hemos presenciado la aparición de etiquetas como octubrismo, ¿no? El octubrismo que ha acuñado y ha utilizado un sector político y los medios de comunicación masiva como una estrategia, diría yo, para eh, reducir eh, y encapsular esta energía eh, en una etiqueta como octubrismo igual vandalismo igual violencia, ¿no? Eh, y esto nos parece que no solamente simplifica, sino que anula la validez o intenta anular más bien la validez de cierta reivindicación. De hecho, entendemos que sí hubo violencia, por ejemplo, la quema del metro es un hecho insoslayable, situación que hasta donde sabemos aún no tiene responsable. Uno te pregunta por qué todavía no tenemos responsable de un hecho de esa envergadura. Otra cosa que me gustaría, antes de dejar la palabra a nuestro invitado, que es lo importante esta mañana, es volver a repetir algo que nosotros sabemos y que hemos dicho, que Chile está lejos de ser un país cohesionado, desgraciadamente, ¿no? Esto se evidencia a través de las profundas desigualdades que cualquier observador honesto constata, ¿no? Es reconocible el abandono del Estado a sus instituciones, por ejemplo, a las universidades públicas, pero también en la salud y en la educación, ¿no? El estado de nuestros barrios, el estado de seguridad de nuestros barrios, pero también la estética de nuestras poblaciones, eh, donde vive la mayoría de la población, muestra pobreza, ¿no? Pobreza. Estamos alejados, muy alejados de la idea de el éxito del modelo de desarrollo que Chile ha optado. Esa desigualdad, esa falta de inclusión hace que algunos tengamos mucho pudor y mucha dificultad respecto de siquiera intentar pronunciar que tenemos un proyecto de país común, ¿no? Eh, el modelo liberal induce y ha inducido a Chile a vivir a los iguales con sus iguales, ¿no? En los mismos barrios, van a las mismas escuelas, las mismas universidades. Eh, Esto es para todos los lados. Y la tiranía de los likes en las redes sociales nos hace pensar de manera muy fallida, muy equívoca, en una unidad de propósito, ¿no? Yo creo que esto ha sido y puede continuar siendo un caldo de cultivo eh, de la intolerancia y de la anulación del otro, ¿no? Puesto que yo pertenezco a un grupo eh, al, que están todos de acuerdo conmigo, los otros no están de acuerdo, ¿no? O los otros no existen, o los otros tienen una visión errada. Y yo creo que eso ha sido una de las dificultades mayores que hemos tenido para poder tener eh, un mínimo consenso, para avanzar en mínimas ideas de justicia para todos. No hay duda que Chile puede ser muy violento para aquellos eh, que quedan al margen de las respuestas institucionales y de las respuestas políticas. Eh, Nosotros entendemos que las interpretaciones que podemos hacer de lo que ha ocurrido durante estos años, a partir del 18 de octubre,
nos pueden dejar en una falacia del negro-blanco, ¿no? Esto era una revolución popular o esto era violencia social. Y también puede ser muy simplista, ¿no? Después del 4 de septiembre, las interpretaciones para decir lo que se ha rechazado acá es todo lo que estaba discutiéndose el 18 de octubre, nos conducen a miradas erróneas. Esto es mucho más complejo, entonces cualquier exégesis de la realidad eh, puede tornarse confuso, ¿no? Nosotros creemos firmemente que como universidad pedagógica, como formadora fundamentalmente de profesores y profesoras, la educación es constitutiva de un acto político mayor, que es pensar la sociedad en su conjunto. Y nos parece que en ese sentido, no olvidar, traer a la memoria, volver a pasar por esos lugares, volver a pensar y a pensarnos, se hace fundamental. No nos imaginamos a un profesor, a una profesora en ningún nivel educativo eh, eh, neutro o alejado de la realidad social. No tendría sentido la educación si no está mirando, si no está imbuida de los hechos sociales más profundos. Y aquí, retomando a Freire, pensamos que la educación como práctica de la libertad implica la negación del hombre, y agrego la mujer, abstracto. ¿Ah? No podemos pensar en un hombre, en una mujer, en la humanidad abstracta, aislada o suelta o desligada del mundo en que vive. En ese sentido, y por estas razones que nosotros hemos querido invitar a Carlos Pérez Soto. ¿Por qué a Carlos Pérez Soto? Sabiendo que tiene una mirada particular, ¿no? Porque no lo vamos a encontrar en los medios masivos de comunicación ni en los diarios escritos, ¿no? Para esa visión, voy a usar una mala palabra quizás, hegemónica, ya tenemos suficiente, entonces queremos reflexionar alternativas, ¿no? Que podemos compartir o no, pero de eso se trata, de poder tener amplias posibilidades de pensar nuestro momento histórico actual para poder avanzar y aportar en lo que a una universidad pedagógica estatal le compete realizar. Entonces yo dejaría una primera pregunta muy abierta respecto de cómo vemos ese 18 de octubre hace 3 años, que sucedió hace 3 años, en una mañana como esta, profesor Carlos Pérez, y qué podemos esperar en estos momentos, voy a decir, turbulentos, manipulados y manipuladores en los que estamos viviendo, y cuáles son las alertas que para una universidad como la nuestra, desde su mirada, habría que tener. Muchas gracias y esperamos que participen en nuestro chat, en las preguntas, para poder ampliar la discusión. Muchas gracias, rectora, por sus palabras. Muchas gracias por la reflexión que nos entregó y las preguntas que nos deja abiertamente planteadas a toda la comunidad de la universidad. Y evidentemente que nosotros como institución eminente, preferentemente no ser formadora de profesores y profesoras, tenemos bastante que ir cuestionando respecto a lo que es esta conmemoración y reflexionando sobre el rol de los profesores y las profesoras también en el actual contexto político y social. Profesor Carlos Pérez Soto, le vamos a dar la palabra, ¿no es cierto?, para que nos pueda aportar con sus reflexiones o análisis
Vamos a estar también por el chat viendo el tema de los tiempos, como lo habíamos conversado previamente, pero entre unos 25 minutos aproximadamente para que usted pueda explayarse tranquilamente. ¿Cómo están? Quiero agradecer en primer lugar, no pueden imaginar la emoción y el honor que siento de ser invitado por mi alma mater. Yo estudié en el viejo pedagógico. Puedo decir, no es una infidencia, entré al pedagógico hace exactamente 50 años y es para mí una alegría enorme poder de alguna manera volver a través de estas contribuciones. Agradecer a la señora rectora, a los profesores, profesoras que están acá en directo, a Valentina Bahamondes, que ha gestionado esto. Para mí es como digo, una alegría y un honor. Quiero permitirme agregar una línea a mi currículum que suena excesivo, pero para mí es una línea muy importante. Siempre me preguntan, ¿cómo quiere que lo presentemos, profesor? Y yo siempre digo, mire, hay dos cosas que son mi currículum sustantivo, ¿no? Soy profesor de física formado en el pedagógico de enseñanza media y soy abuelo de Gabriel y de Clarita, ¿no? Esto no es incidental, porque Clarita, que tiene 5 años, va a ser presidenta de la República. Entonces ya puedo ponerlo, ¿no es cierto?, como una línea muy importante de mi currículum, ¿no? A 3 años, ¿no es cierto?, del inicio del estallido social, es imposible hacer la evaluación de lo que ocurrió en ese momento sin considerar todo el arco, ¿no?, de las cosas que han ocurrido, ¿no? Aquí hubo un estallido, hubo después un acuerdo, un marco, ¿no es cierto?, para una convención constitucional que no quiso, que se negó expresamente a hacer una convención constituyente, ¿no?, una asamblea constituyente. Hubo toda una negociación un poco carnavalesca de una constitución que en ningún momento tocó nada esencial del neoliberalismo. Después hubo un rechazo muy aleccionador de esa constitución, ¿no? Entonces, claro, todo está internamente ligado, profundamente ligado. Cada uno de estos hitos es expresión de cuestiones muy profundas que ocurren, ¿no es cierto?, hace 30 años, no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿no? Y eran 30 años, ¿eh? No eran 45 años, eran 30. Eran los últimos 30. Los 30 años empezaron, si ustedes sacan la cuenta, el 89. No el 73. Entonces, un alzamiento en contra de los gobiernos de la Concertación, no en contra del pasado pinochetista o en contra del pasado pinochetista perpetuado por los gobiernos de la Concertación, ¿no? Entonces, hay todo, yo creo, para entender de manera más profunda, hay que conectar todo ese ciclo, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que son muy importantes de considerar en el análisis, ¿no? El primero es el efecto que la economía neoliberal ha tenido en la estratificación social en Chile, ¿no? Todos, y es un tópico común que incluso los políticos demagógicamente siempre invocan, ¿no? Todos tenemos conciencia de que hay una enorme brecha entre el 0,1% de la población y el resto. Una brecha, ¿no es cierto?, pero realmente increíble, ¿no? El 0,1% de la población en Chile tiene en sus manos el 25% de la riqueza, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha. Sin embargo, lo que no se comenta
y que es tan importante como eso, es la enorme brecha que se ha producido entre el 40% de la población, que son las capas medias, y 40% es mucho, ¿no? Y el 60% de la población, que son los pobres, los trabajadores precarios de salario, ¿no es cierto?, a su vez precario. Noten que no siempre el trabajo precario tiene salario precario. El mejor ejemplo, ¿no es cierto?, son los profesores universitarios, ¿no?, que hacemos, ¿no? Yo hacía 10 cursos y tenía un promedio salarial relativamente alto, a pesar de que el trabajo era extraordinariamente precario. No, aquí hay una combinación de trabajo precario y salario precario, condiciones contractuales precarizadas que afectan al 60% de los chilenos, ¿no? Esa brecha profunda nos oculta, ¿no?, que en realidad la política en Chile, sobre todo con la mala práctica del voto voluntario, la hacen las capas medias, ¿no? El 40% son las capas medias y el censo electoral activo oscila entre el 40% y a veces menos en las elecciones municipales y el 50% de los ciudadanos, ¿no? Se hace política en Chile a espaldas del mundo de la pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando las capas medias pierden la paciencia y salen a la calle, los pobres se suman. Y entonces, espanto general, ¿no?, estallido, violencia social, etc. Cuando las capas medias se retiran, los pobres se retiran también. Eso, y siguen expresando su ira permanente a través de violencia social, pero ya más focalizada, ¿no?, en lo que, ¿no es cierto?, la opresión dominante llama la delincuencia, que en buena parte, ¿no es cierto?, es producto de la ira de los pobres, ¿no?, que ven permanentemente el consumo de las capas medias. No sé si se dan cuenta, pero los pobres siempre ven a las capas medias no ven a los pobres, ¿no? Y eso es una tragedia nacional. Noten que yo siempre lo digo, cuando los fines de semana largos sale de Santiago, ¿no es cierto?, un montón de, no sé, 500.000 vehículos, 1,5 millones de personas salen, ¿no es cierto?, de vacaciones, se suele decir, no quedó nadie en Santiago. No quedó nadie. Y noté que Santiago tiene 7 millones de habitantes. O sea, salen 2 millones y no quedó nadie. Eso es expresivo, ¿no?, de la tragedia, de la pérdida de la conexión clásica que había entre las capas medias y el mundo popular, el mundo efectivamente popular, no el mundo popular usurpado a su vez por las capas medias. No sé si notaron que en lo que se llamó la lista del pueblo no había nadie del pueblo, todos profesionales universitarios, ¿no es cierto?, que participaban en ONG, muchos de ellos desempleados, etc. Hay una usurpación del protagonismo, ¿no es cierto? Nosotros somos la lista del pueblo, imagínense, ¿ya? Y el pueblo ausente, ¿no?, o lo que clásicamente se llamaba pueblo. Entonces, ahí hay un dato trágico y esencial, ¿no?, la ruptura de una conexión tradicional entre los sectores progresistas de las capas medias y el conjunto del pueblo. Piensen, por ejemplo, ¿no?, que un aristócrata, un caballero aristócrata como Gastón Sublet podía ser amigo, ¿no es cierto?, de una profesora primaria de campo como era Violeta Parra, ¿no?, de la hija de una profesora de primaria, ¿no? Piensen cómo Santos Chávez, ¿no?, un indio que fue a mirar por la ventana a un taller de grabado, pudo ser amigo de Nemesio Antunes, de la más rancia aristocracia chilena. Ese contacto, el contacto, ¿no es cierto?, que hace emerger Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca, ¿no?, y que hace que las capas medias asuman, ¿no?, esa cultura creada desde abajo. Eso se rompe, todos los lazos sociales se rompen en la época, ¿no es cierto?, de la dictadura, pero es acentuado de manera escandalosa en los últimos 30 años que trataron de cargarnos los famosos 30 pesos, ¿no? Las capas medias, como digo, sienten que son el pueblo y no lo son, ¿no? Ahora, como digo, cuando las capas medias pierden la paciencia, ¿no?, y la ira permanente de los pobres se une, estamos todos en peligro.
Y ahí ven ustedes el espanto infinito de la clase política, ¿no es cierto?, en noviembre del 2019, apresurándose a tomar un acuerdo porque, ¿no?, parece que la situación es incontrolable, ¿no? Desde luego, el primer reflejo, ¿no?, ya que la situación es incontrolable, saquemos los milicos a la calle, ¿no? Y esa es una segunda cuestión. La primera, como digo, es esta brecha entre la capa media y los pobres, pero hay una segunda cuestión muy de fondo, ¿no? Ahora nadie habla de que los milicos podrían estar en la calle. Es interesante. El comandante y jefe del ejército en su momento dijo, yo no estoy en guerra con nadie. ¿Pero qué pasa? Ya no hay Pinochet en este país. Hay una cuestión muy profunda, ¿no?, que es la manera en que el neoliberalismo administra la conflictividad social. Los ejércitos se sumergen, las policías se militarizan, se hace represión en contextos policiales, pero el juego principal es administrar la democracia. La democracia se administra, por un lado, con el viciamiento profundo de los mecanismos de representación, ¿no? No solo en este país, en las ya famosas democracias occidentales, los representantes no representan a los representados. Operan en virtud, ¿no es cierto?, de los lobbies, de las coimas, ¿no?, incluso de manera manifiestamente en contra de los electores que los han llevado a los cargos de representación, ¿no? La administración de la democracia ocurre a través de la orquestación de los medios de comunicación, de la orquestación de las encuestas, ¿no? Que, digámoslo, desde el año 2019 en adelante se han equivocado siempre, ¿no? Se han equivocado siempre y se han equivocado en porcentaje grosero. Es decir, va a ganar el no por un 55% y el no gana por un 70%. Eso es un error, ¿no es cierto?, en la medición enorme. No vamos a tener a los milicos en la calle. Lo que vamos a tener es una y otra vez acuerdos superestructurales, ¿no es cierto?, de la clase política, tratando de aplacar, de aplazar, ¿no?, con una mentalidad cortoplacista realmente escandalosa, ¿ah? Y a eso agreguémosle un tercer antecedente. No ha cambiado nada. No se ha tocado, pero ni en un pelo, el modelo neoliberal, ¿no?, la miseria de los hospitales públicos, ¿no?, la pobreza infinita de la educación básica y media, el abandono de las universidades estatales, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada. Hay reforma tributaria y no le van a subir el royalty a las mineras y desde luego nadie hable, ¿no?, de anular las concesiones mineras. Eso sería subversión, ¿no? No se le toca ni un pelo a los tratados internacionales que limitan la soberanía nacional y que obligan al Estado chileno a responder por las deudas privadas, que le dan garantía, ¿no?, a las empresas transnacionales en estos regímenes de cuasi propiedad, en que el Estado chileno es dueño de la minería. No hay que nacionalizar el cobre. Todas las minas de cobre son de propiedad chilena y sin embargo están entregadas en unas concesiones en que todas las ganancias, ¿no?, van a dar a las empresas mineras. No sé si saben, pero en las dos grandes reformas tributarias que ha habido, ¿no?, en el gobierno de Elwin y en el gobierno de Bachelet, ¿no?, las empresas mineras han obtenido más exenciones tributarias que el aumento de impuestos que se les ha dado. ¿Ah? Por un lado, se suben los impuestos, en el caso se creó el royalty minero que es un 3%, pero las medidas de elusión tributaria que se generan anulan completamente lo que las mineras sacan. De tal manera que, según los estudios, ¿no es cierto?, de los economistas más críticos, las mineras del cobre en Chile no pagan nada de impuesto, nada, cero, ¿no? Se llevan el cobre absolutamente gratis. Hay un impuesto nominal que es revertido, por un lado, por las medidas de elusión y por otro lado, por los metales no declarados, ¿no?, el oro, la plata, el molibdeno, ¿no es cierto?, que se van llevando junto con el cobre, pues se llevan la piedra entera, ¿sí? Y entonces no ha cambiado nada. Y si no ha cambiado nada, tenemos de nuevo, vamos a tener el peso
de si las capas medias pierden la paciencia o no pierden la paciencia, y cuando las capas medias pierden la paciencia, los pobres se suman y vamos a tener el estallido de manera recurrente, cada 5 años, cada 10 años, ya se ve del 2011 al 2019, ¿no? Del 2001, 2005, los pingüinazos, ¿no es cierto?, al 2011, después al 2019, al 2026 vamos a estar de nuevo en lo mismo, ¿no? Con una diferencia trágica. ¿No? El próximo estallido social lo vamos a tener con una constitución formalmente democrática, en que el modelo neoliberal va a adquirir rango constitucional, pero legitimado, ¿no? ¿No? Aquí hay que considerar que cuando se comenta con ánimo, ¿no es cierto?, depresivo y masoquista la derrota del 4 de septiembre, se omite comentar qué constitución es la que fue rechazada, ¿no? Fue rechazada una constitución que mantenía la autonomía de las Fuerzas Armadas, no se pueden fiscalizar, la autonomía del Banco Central, no hay acceso, ¿no es cierto?, a los representantes elegidos a las políticas del Banco Central, que mantenía los tratados de libre comercio, que ahora este gobierno presuntamente de izquierda, ¿no es cierto?, complementa, ¿no?, propiciando la aprobación del TTP, en una constitución que mantenía el régimen de concesiones mineras, que mantenía la administración neoliberal de las instituciones del Estado, que mantenía el régimen de subvenciones, de bonos que tiene en la miseria, ¿no?, a las instituciones públicas. Bueno, perdón, había, ¿no?, autonomía, se reconocía la autonomía de los pueblos originarios, una autonomía sin territorio, ¿no? Se podría decir la autonomía de la hipocresía, ¿no? En que, claro, ustedes pueden tener todo el folclore que quieran, pero tierras no pueden tener. O, si quieren tenerlas, las pueden tener como empresarios privados, ¿no? Las pueden tener como tierras privadas que el Estado les compra para aplacar el conflicto social que ustedes han planteado, ¿no? Perdón. No, había participación, había paridad de la mujer. Paridad de las mujeres de capas medias para ocupar cargos del Estado, pero no paridad en la previsión social, desde luego, pero no garantía, ¿no?, para que las mujeres puedan realmente hacer el doble trabajo que hacen, ¿no?, de ser al mismo tiempo dueñas de casa y trabajadoras. No, no había paridad económico-social. No había paridad política. Y el acceso a la paridad política, por supuesto, es para las mujeres de capas medias, ¿no? Y entonces, ¿qué constitución querían vendernos? Una constitución redactada en el lenguaje paternalista, soberbio, prepotente de las capas medias. Una constitución que hablaba de seres sintientes, ¿no? Bueno, 8 millones de chilenos votaron en contra. Por supuesto, hay varias votaciones en contra. Todos sabemos que hay un techo electoral de la derecha de 4 millones de votos. Entonces ya, bueno, 4 millones de votos de derecha votaron en contra. Si ustedes calculan en las últimas elecciones presidenciales, todas las elecciones presidenciales, hay 1 millón de votos de izquierda radical, ¿no? Que una vez son por Artés, ¿no es cierto?, otra vez son por otro candidato, una pobladora, qué sé yo. Y esa izquierda radical votó en contra de la constitución neoliberal. Sin embargo, hay 3 millones de votos por explicar. Y esos 3 millones de votos son el Chile profundo. El Chile que estaba clásicamente, ¿no?, en conexión con los sectores progresistas, ¿no?, de las capas medias, y que ahora está abandonado. El Chile profundo que confía más en el narcotráfico o viceversa en la represión policial que en la administración política del Estado, ¿no? Un Chile profundo al que le hemos perdido la huella, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? El malestar va a seguir. No solo eso, va a ser legitimado por una constitución neoliberal de la que se va a decir, ¿no es cierto?, en todos los tonos que una constitución por fin democrática, cuando en realidad solo representa al 40% de la población, o peor aún, a los intereses del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué queda? Queda algo que solo a los académicos universitarios les puede interesar: una narrativa. Esa melancolía de vivir del honor y la gloria,
¿Alguna vez tuvimos dignidad suficiente como para salir a la calle? Pintamos ahí la Plaza de la Dignidad y todavía están nuestros murales. Una narrativa en que los sectores prepotentes de las capas medias usurpan el protagonismo popular. Una narrativa, perdón, rectora, según la cual hubo 1 millón de personas en la calle. Que les cuento, ¿no? En 1 metro cuadrado, ¿no?, caben 3 personas. Si ustedes llenan la superficie de la Alameda, desde la Plaza Italia hasta la estación central, ¿no?, hay 200.000 metros cuadrados. Es decir, abarrotando la Alameda desde la Plaza Italia hasta la estación central, ahí caben 600.000 ciudadanos. Sin embargo, todos tenemos la narrativa del 1 millón de personas, que sería 2 millones, porque además otro 1 millón se habría movido, ¿no es cierto? Incluso la derecha tiene esa narrativa, ¿no? En algún momento el presidente del partido de derecha, de Bordes, decía, si usted tiene 1 millón de personas en la calle, algo hay que hacer. ¿Ah? Es interesante preguntarse cómo supo Desbordes que había 1 millón de personas en la calle, porque él no fue, ¿no? Lo supo porque en cada aldea de Chile hay un retén de carabineros donde los carabineros cuentan, ¿sí? Y entonces, claro, probablemente a lo largo de todo Chile había 1 millón de personas, ¿no? Pero fíjense la narrativa, la primera línea, ¿no? Todos los estudios que se han hecho sobre la primera línea muestran, ¿no?, que tenían una edad promedio de 30, 35 años y que la mayoría, ¿no?, tenían carreras universitarias incompletas, eran jóvenes de capas medias desempleados, ¿no? Se omite en esa narrativa la absoluta falta de programa de ese estallido. Se omite en esa narrativa que el estallido duró 1 mes o 3 semanas y después naufragó en la Navidad, en las vacaciones. Se omite eso porque queda el honor y la gloria del pueblo chileno que por fin está, ¿no? Yo de pronto hablo para otros países, me dicen ustedes que salieron a la calle durante meses contra el neoliberalismo. No hay tal, no hay tal. Se omite, ¿no?, que todo el espectro político, no vamos a decir desde la UDI o desde Chile Vamos, no, todo el espectro político que presume de izquierda, ¿no?, estuvo ausente de manera escandalosa del apoyo, ¿no es cierto?, al estallido social, la mesa social en que, no, ustedes saben que el Partido Comunista tiene el Colegio de Profesores, una participación muy importante en la NEF, y no estuvo en la NEF, no estuvo el Colegio de Profesores, ¿no? La Confech brilló por su ausencia porque está hundida vergonzosamente en su propio narcisismo, ¿no? Aquí vamos a decir la FECH, etcétera, ¿no? Se omite de la narrativa, ¿no?, la absoluta falta de dirección. ¿Qué se puede decir de un estallido en esas condiciones? Que es fácilmente administrable. Pero 3 años después, decir que fue fácilmente administrable no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, ya lo hemos visto, ya ocurrió, ¿no? O, en resumen, tenemos estallido para rato, en 2 claves. Una, en el eterno narcisismo de los académicos que van a seguir escribiendo y llenando paper, ¿no es cierto?, para el resto del mundo sobre el estallido. Y otra, en la indignación permanente de los pobres, en la frustración permanente de las capas medias ante un modelo que después de todas estas conmociones resulta inconmovible y que está a punto de ser legitimado, además, por la presunta vía democrática. Yo tengo la esperanza de que conversemos. Agradezco, ¿no?, a la señora rectora, a las autoridades, ¿no es cierto?, de la Universidad Metropolitana, que me permitan decir estas cosas impopulares. Eso muestra, como bien decía, ¿no?, la rectora, una vocación, ¿no?, de pluralismo, de diversidad, que yo creo que recupera, ¿no?, valores muy, muy clásicos del antiguo pedagógico en que yo me formé. Conversemos. Profesor Carlos Pérez Soto, agradecemos su intervención, su reflexión, su análisis. Un análisis
como bastante fuerte, ¿no es cierto?, en algunos ámbitos, seguramente de temas que en otros lados uno no podría escuchar, ¿no? Rompiendo con lo políticamente correcto, ¿no es cierto?, de la izquierda en muchos aspectos, y creo que eso es justamente lo que tenemos que ir avanzando en términos de plantear los temas de fondo, poder romper esas hebras, ¿no es cierto?, que muchas veces mantuvieron esa, como usted planteaba, esa narrativa de triunfo de los grupos más progresistas, pero que finalmente, ¿no es cierto?, nos llegó una roca de realidad, ¿no es cierto?, con el 4 de septiembre. Hay particularidades del análisis, ¿no es cierto?, que usted seguramente va a ir profundizando con las preguntas que han llegado. Voy a plantear inmediatamente 4 preguntas que llegaron, que me parece que son importantes, se conectan en gran parte con su análisis, en términos de esta continuidad de los planteamientos. La primera pregunta llega de Paola Farías. Plantea: buen día a todos. En este especial día del país, quisiera comprender cómo administramos la democracia, de ser escuchada, querer cambio de equidad y justicia social sin que la delincuencia arrebate sueños. Después plantea un complemento a la pregunta: ¿y dónde los que tienen poder de decisión colabore con ellos sin darse cuenta? Una primera pregunta. Después hay 2 comentarios. Hay un comentario de Elizabeth Díaz, que plantea: cuánta lucidez, muchas gracias, ¿no es cierto?, por la presentación. Juan Carlos Sequia plantea: las organizaciones, las cuales fueron producto del trabajo de años de organización, fue lo primero que los gobiernos de la concertación desarmaron, ¿no? Hay un elemento, una opinión complementaria a lo que usted ahí fue reflexionando. Después una pregunta de Cristóbal Retamal: profe, ¿y se ve posibilidad de levantar una asamblea con poder constituyente? Hay una pregunta también para seguir reflexionando. Profesor, ¿qué le parece si damos espacio para que usted pueda responder estas preguntas, estos comentarios, y después podemos abordar otras preguntas que puedan ir más? Yo creo que cuando uno habla de la delincuencia tiene que tener presente 3 dimensiones, ¿ah? 3 dimensiones políticamente incorrectas. Primero, que hay una proporción enorme de la delincuencia que es un negocio capitalista, que es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico es tolerado porque es un negocio que ha ido hundiendo sus raíces, ha hecho lobby en el mundo político. Ya tenemos ahí un alcalde directamente acusado de complicidad con el narcotráfico, pero si uno mira la experiencia en el resto de los países de América Latina, es probable que las conexiones sean mucho más profundas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio ahí del negocio del narcotráfico que tiene efectos secundarios, porque el narcotraficante no está interesado en hacer otro delito que el de vender drogas. Sin embargo, la cultura del narcotráfico, ¿no?, va generando estos elementos violentistas, ¿no es cierto?, que cometen delitos adicionales y que son una parte importante, ¿no? Una segunda dimensión que hay que tener presente en la delincuencia es la ira de los pobres, ¿no? Sépanlo. Todas las estadísticas de Carabineros dicen que la delincuencia en Chile disminuyó sistemáticamente durante 30 años. Disminuyó. ¿Por qué? Porque en los países donde hay crecimiento económico, para el que sea, aunque sea crecimiento económico solo para las transnacionales y para las capas medias, la delincuencia disminuye. Entonces, por eso, los organismos agitadores como Paz Ciudadana inventaron otros indicadores, ¿no? Inventaron la sensación de peligro, ¿no? Y entonces se hacen encuestas. Las personas tienen la sensación de que viven, ¿no es cierto?, a merced de la delincuencia, porque en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están todo el día hablando de la delincuencia, ¿no? Se inventó el indicador de delitos de connotación social,
Cuando uno mira la masa de los delitos y los compara con los delitos de connotación social, son una ínfima minoría. Sin embargo, son los delitos que aparecen agitados, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación y acerca de los cuales las personas que tienen automóviles de 1970 se sienten inseguras porque probablemente, ¿no es cierto?, podrían hacerles una encerrona y ¿no es cierto?, un portonazo, no sé, para una colección de automóviles. Todo el mundo se siente, ¿no es cierto?, en peligro. Entonces está el narcotráfico tolerado, ¿no? Está la ira de los pobres y por otro lado está la constante manipulación mediática al respecto, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la violencia en el cine, ¿no? Si uno compara la frecuencia de la violencia en el cine con la frecuencia de la violencia en la sociedad, hay una desproporción absoluta. De la misma manera, si uno compara la frecuencia de la delincuencia en los medios de comunicación y la frecuencia de la delincuencia en la vida real, concreta, ¿no? Y claro, en esa presión mediática hay mano oscura, ¿no? Hay unas cosas oscurísimas, como por ejemplo que los delincuentes prefieren, curiosamente, ¿no?, hacerle portonazo a personajes de connotación pública. Al futbolista famoso, a la hermana del diputado, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué hay en esto? Hay pobreza, narcotráfico e interés manipulador. Eso es lo que hay en la delincuencia, ¿no? Y entonces, si uno mira debajo de eso, ¿no?, la única manera de, y eso lo dicen todos los estudios de los criminalistas, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el planeta por décadas, la única manera de ir sofocando la delincuencia es cortar por arriba, sobre todo en el caso del narcotráfico, no por abajo, y mejorar las condiciones de vida. No, no hay otra manera, ¿no? Ni la brujería, ni la homosexualidad, ¿no es cierto?, ni los migrantes. Nunca un conflicto social ha podido ser erradicado por la fuerza, por la violencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, que todos los estudios indican que aumentar, ¿no?, la gravedad de las penas no disuade en absoluto a los delincuentes potenciales. Y sin embargo, todos los medios de comunicación presionan para que no haya puerta giratoria, para tratar, ¿no es cierto?, a los delincuentes como ciudadanos de segunda clase, no hay derechos humanos para todos, salvo para el que hizo un portonazo, etc. ¿Sí? Entonces, yo creo que para tener la mente fría, ¿no es cierto?, hay que leer por debajo de la coraza mitológica que arman los medios de comunicación interesadamente, ¿no? Aquí pasa un carnaval de hipocresía. Cuando gobernó Piñera, ¿no?, la Concertación agitaba el tema de la delincuencia. Cuando gobierna la Concertación, la derecha agita el tema de la delincuencia, ¿no? Todos dicen, exhiben metas de progreso que son reales, ¿no? Efectivamente, el combate a la delincuencia va teniendo ciertos éxitos, ciertas condenaciones, y sin embargo se fomenta una mentalidad pública en la que esto está desbocado, ¿no es cierto?, y todos podríamos tener un portonazo al lado afuera, ¿no?, de nuestra casa. Eso digo respecto del tema de la delincuencia. Ahora, ¿es posible en Chile levantar una asamblea constituyente? Asamblea primero, auténticamente democrática y no elegida con las normas tramposas del binominal, ¿no es cierto?, modificado que solo beneficia a la clase política. De nuevo está en duda si los independientes van a poder llevar candidatos propios con igualdad de condiciones, ¿no? Una asamblea y constituyente. Es decir, sin bordes, los famosos bordes, ¿no es cierto?, que son la versión actual del acuerdo, ¿no?, del 15 de noviembre del 19. ¿Es posible? Miren, ¿qué quieren que les diga? Yo nací en marzo. Soy marxista. Y creo que la única posibilidad de que haya asamblea constituyente en este país es que haya izquierda. Izquierda que sea izquierda, no lo que los medios de comunicación llaman izquierda. Los medios de comunicación llaman izquierda a una de las versiones del neoliberalismo y derecha a la otra versión del mismo neoliberalismo, ¿no? Llaman izquierda a los que ponen reparos en el TPP y lo aprueban igual, y llaman derecha a los que urgen al gobierno para cumplir con la promulgación del TPP, ¿no? No, la izquierda desde la Revolución Francesa para adelante se caracteriza por una cuestión central, es anticapitalista. En Chile no hay izquierda.
Yo creo que en Chile hay 1 millón de personas que estarían dispuestos a formar una izquierda radical, radicalmente antineoliberal, pero ese 1 millón de personas no tiene ninguna orgánica que vaya más allá, ¿no es cierto?, de la candidata Miranda o del candidato Artés. Entonces, mientras no haya izquierda en Chile, no va a haber una presión por democratizar la democracia, que es el punto, ¿no? Por salir de un régimen, ¿no?, que en la práctica es una dictadura del Ejecutivo, ¿no? No sé si se dan cuenta que el Parlamento intencionalmente legisla de manera vaga y todo lo decisivo, ¿no?, aparece en el nivel reglamentario. Piensan en la Ley General de Educación, de la que las universidades son víctimas, ¿no? En realidad la ley, si uno la lee, ofrece muchas garantías, relativamente pasable, aparte de su índole neoliberal. Pero lo verdaderamente trágico ocurre en la Dirección de Educación Superior, ocurre en el nivel reglamentario, por fuera del Parlamento, por simple decreto, ¿no? Por simple decreto se reparte, por ejemplo, el Parlamento, ¿no es cierto?, saca una glosa a universidades públicas y se reparte por decreto, ¿sí? Además, todo lo fundamental ocurre por bonos, por concesiones, que nuevamente son por decreto. Entonces, esto no es una democracia, esto es una dictadura que va regularmente cada 2 o 4 años a las urnas, pero que en realidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto?, hay una especie de consenso en lo fundamental ocurre por la vía del decreto. Entonces, aquí, si hubiese una izquierda, ¿no?, bueno, si se forma una izquierda, una primera tarea es democratizar la democracia, ¿no? Y en eso, noten que eso es impopular, ¿no? Piensen, para que vean este carácter, ¿no?, de democracia que tenemos, cuántas veces los parlamentarios después del estallido social se han bajado el sueldo, ¿no? Se han bajado el sueldo en un 5%. Han renunciado, ¿no es cierto?, a las asignaciones que no ocupan. Y si uno mira las liquidaciones actuales, siguen ganando lo mismo que ganaban antes del estallido social, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión, como nacido en marzo, ¿no?, es que solo puede haber una asamblea constituyente auténticamente democrática hacia la izquierda y que falta bastante para que la izquierda en este país se constituya como una orgánica capaz, ¿no es cierto?, de articular al movimiento popular. Muchas gracias, profesor. ¿Hay algunas preguntas más? Todavía estamos a tiempo para poder desarrollarlas. Son varias preguntas, entonces se las voy a ir planteando. La primera pregunta de Ignacio Reyes, profesor. Si las clases medias y las clases dirigentes frecuentaran los servicios públicos, de salud, de educación, de transporte, de vivienda, ¿qué tan diferentes serían esos servicios públicos? Es una primera pregunta. Después 2 preguntas que plantea la rectora Elisa Araya. ¿Qué rol le asigna a la educación en el escenario de estallidos permanentes? ¿Cuál es la tarea de la escuela en esto? Después, otra pregunta más. Paola Andrade. ¿Y qué viene ahora? ¿Cómo organizar los sueños desde la praxis? Tremendo desafío ahí a futuro, pero ahí quizás se la podemos dejar para el final porque me parece que es como una pregunta más de proyección. Después José Contreras, gran análisis desde uno de los grandes, Carlos Pérez Soto. La Concerta vendió el país y el 18 de octubre develaron el vínculo entre la derecha y la izquierda mercantil. Hay un comentario del profesor Contreras. Bien, profesor, le doy la palabra nuevamente. A ver, la política de bonos que rige, que impera sobre la educación, sobre la salud, tiene un comportamiento trágico, ¿no?, que es convenientemente no estudiado, ¿sí? El caso de la gratuidad de la educación universitaria es ejemplar,
¿sí? El Estado ha ido contrayendo deuda externa del orden de miles de millones de dólares para pagar la educación universitaria de las capas medias. Porque si ustedes no examinan con atención, la PSU sigue siendo un filtro eminentemente clasista, social, ¿no? Y por mucho que algunas universidades públicas quieren dar cupo, ¿no es cierto?, a los colegios municipales, las personas que ocupan esos cupos suelen venir de los colegios municipales privilegiados, pues de los de excelencia, ¿sí? Fíjense que lo que ocurre en salud es terrible, ¿no? Las garantías GES, ¿no? Permiten que una persona vaya a tratarse a un hospital privado, ¿sí? Entonces, la mayor parte del gasto estatal en salud va a dar a la clínica privada, ¿no? Pero los que tienen, porque esto es de una pobreza y de una tristeza infinita, los que tienen la cultura suficiente, los que manejan el mouse, los que tienen el celular, ¿no es cierto?, pero premunido no solo de video, sino de alguna tecnología un poco más sofisticada, aprovechan la garantía GES. Y si uno examina cómo llegan las garantías GES al 60% más pobre de la población, ¿no es cierto?, ¿no?, es aprovechado en un 10 o en un 20% de su potencialidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la política neoliberal hacia la educación, hacia la salud, ¿no?, logra en algunas medidas, ¿no es cierto?, llegar, y donde llega con preferencia es de nuevo al 40% de la población, no al 100% de la población, ¿no? Si ustedes van de Chillán hacia la cordillera, ¿no es cierto?, al último pueblito, en el consultorio, ¿no?, le dicen a la señora, mire, esta patología es GES, y la señora no sabe cómo hacerlo y nadie le enseña. ¿Se entiende? Y eso ocurre en la periferia de Santiago y en la periferia de Concepción, de Valparaíso, de Antofagasta, ¿no? Entonces, aquí hay un problema profundo, ¿no?, en este chorreo neoliberal, ¿no? El chorreo empieza por arriba, empieza por las capas medias y llega escasamente, ¿no es cierto?, a los pobres, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarea de la educación, profesora Araya? En realidad, sobrevivir. Sobrevivir, si aquí hay una política sistemática para ir empobreciendo la educación pública, ¿no? En esa cuestión yo quiero dar algunos ejemplos en el ámbito de la educación de cómo está funcionando el asunto, ¿no? Pues un primer ejemplo es la administración neoliberal de las universidades públicas, que ha convertido a las universidades en centros de negocios de los profesores, los magísteres, ¿no?, los diplomados, los doctorados administrados por los profesores, ¿no?, pagándole, ¿no es cierto?, un cierto porcentaje por el logo y por las instalaciones y por la secretaria a la universidad. Y entonces los diplomados y los doctorados en la práctica funcionan como empresas relacionadas, ¿no? Y las direcciones de las universidades públicas fomentan eso. Y el ministerio lo fomenta, ¿no?, evaluando en la certificación universitaria cuántos doctorados, cuántos magísteres tiene usted, es decir, promoviendo que los profesores hagan negocio a costa del logo de las universidades públicas. Eso, que una dimensión muy profunda del neoliberalismo, es omitido en general, noten que esto es abiertamente impopular decirlo, ¿no?, ante los profesores universitarios, porque los profesores universitarios, ¿no?, que se las ingenian, ¿no?, ganan la menor parte de su sueldo, de su salario permanente, y ganan, ¿no es cierto?, una proporción en la política de los papers y otra proporción en organízate un magíster y dale pega, ¿no es cierto?, a tus amigos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de el drama de la educación pública, ¿no? Otro ejemplo del drama de la educación pública, esto de las corporaciones que se han armado para desmunicipalizar los colegios básicos y medios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría que, ¿no?,
las subvenciones municipales son iguales que las subvenciones a privados, pero los privados hacen negocio y tienen colegios, ¿no es cierto?, con más infraestructura, con alfombra, bien pintados, y los colegios públicos, ¿no es cierto?, además la mayor parte de los municipios ocupan la plata de educación para pagar la luz, los servicios de basura y nadie los fiscaliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que la matrícula en los colegios municipales ha ido disminuyendo. Y los alcaldes, ¿no es cierto?, por razones económicas dicen, bueno, no podemos tener un colegio que tiene 100 alumnos, vamos a cerrar este colegio y vamos a agrupar esos 100 alumnos en el colegio que queda 10 cuadras más allá. Pero cerrar un colegio es impopular. Y los alcaldes, ¿no?, en la guerra de las elecciones municipales, se decían, usted que cerró el colegio. Y entonces los alcaldes no querían pagar el costo de tener que cerrar los colegios. Solución de izquierda, entre comillas, creemos corporaciones para que los colegios no sean administrados por los municipios. Y entonces le sacan al alcalde el costo político de tener que cerrar el colegio, se crean unas corporaciones que cierran los colegios igual. Cierran los colegios igual, pero ya no tienen que darle, ¿no es cierto?, cuentas a un electorado. O sea, eso es la política de administración del conflicto, ¿sí? Ahora, educación, ¿no? Voy a decirlo de corrido, ¿eh? Derecho a la educación. El Estado tiene que hacerse cargo, ¿no?, del 100% de la demanda educacional en todos los niveles. Eso no implica que no haya educación privada, pero el que quiera educación privada, que la pague. El problema no es el lucro, el problema es si el Estado da, ¿no?, la cobertura completa, ¿no?, el 100%. Noten que si actualmente planteáramos eso, ¿no?, el 70% de Chile quedaría sin colegio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, ¿no?, disminuir sistemáticamente en un plazo de 20 años las subvenciones educacionales en un 5%. Cada 5% que se disminuye, volcarlo a la educación estatal. ¿Qué es lo que se obtendría de esa manera? Lo que se obtendría es que los que tienen colegio y viven de eso tengan un plazo de 20 años para acomodarse a la nueva fórmula. O usted, ¿no es cierto?, renuncia a tener colegio y se cambia de negocio, ¿no?, o empieza a cobrar y no le vamos a poner ningún problema y los que quieran educación pagada que la paguen. Pero el Estado tiene que garantizar el 100% de la educación. Ahora, la educación administrada por el Estado tiene que ser eminentemente descentralizada. No se trata de que el ministerio vuelva a dirigir todo, ¿no?, desde Santiago, descentralizada. Los colegios básicos, ¿no es cierto?, los colegios medios, los colegios, el nivel preescolar, tienen que estar a cargo de los municipios. Y hay que castigar a los municipios, ¿no es cierto?, duramente, si desvían, que es lo que no existe actualmente una norma, lo único que existe es la malversación de fondos, ¿no?, que se invoca solamente cuando hay una pelea electoral, ¿no?, pero tiene que haber penas muy duras para los municipios que desvían la plata de la salud o la plata de la educación que reciben del Estado central, ¿no? Eso es el derecho a la educación. Todos tenemos derecho a la educación. Noten que cuando el Estado, ¿no?, tenía el 90% de la educación superior, los ricos iban a universidades estatales sin ningún problema. Porque aquí, fíjense lo que se ha dicho, ¿eh? Es una carepalo, pero infinita, ¿eh? Si el Estado monopoliza la educación, ¿no es cierto?, y obligan a que haya educación privada, va a haber educación para ricos y educación para el resto. No. Los ricos nunca han dejado de ir a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile sigue siendo la mejor escuela de medicina del país. Y los sectores privilegiados de Chile, cuando quieren estudiar medicina, van a la Universidad de Chile. Solo el prejuicio neoliberal de que el Estado administra mal crea ese problema. No, los ricos van a ir a colegios mejores. Por supuesto que hoy día los colegios de los ricos son mejores que los colegios estatales porque ha habido una política sistemática de destrucción, ¿no?, de la educación estatal, ¿no? Las universidades deberían ser financiadas por el Estado en un 100% y deberían ser gratuitas para los usuarios, porque noten que nunca hay una universidad gratuita. La universidad cuesta, ¿no?, pero le cuesta al conjunto de los chilenos, porque la educación universitaria y la educación técnico-profesional, ¿no?, son una inversión
una inversión de Estado, es lo mismo que construir calles, lo mismo que invertir en el cobre, ¿no es cierto? Es lo mismo que cuidar el medio ambiente, ¿sí? Una inversión de Estado. Y entonces el Estado recolecta impuestos, ¿no? Y paga la educación universitaria. Entonces, ¿qué es lo que creo? Lo que creo es que es perfectamente posible una política educacional, ¿no es cierto? Y es viable hacer una nueva, porque hubo una revolución educacional, ¿no es cierto?, empezada en la dictadura, pero implementada cada vez de manera, ¿no es cierto?, inexorablemente, ¿no es cierto?, mayor por los 30 años de los gobiernos de la Concertación, ¿no? Eso se puede revertir. Medidas radicales, plazos prudentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es reclamar una asamblea constituyente. Nosotros con algunos profesores teníamos un grupo por la Asamblea Constituyente. Tenemos que volver al cuento. Empezamos el 2012 con el cuento de la Asamblea Constituyente. Volver a pedir una Asamblea Constituyente porque lo que se está negociando no es una Asamblea Constituyente. Es de nuevo una convención constitucional que incluso va a estar asesorada, ¿no es cierto?, por un grupo de expertos que van a redactar la Constitución y la convención constitucional va a decir sí o no. Eso no es discutir una constitución, ¿no? La constitución va a venir digerida primero por un grupo de expertos, después, ¿no es cierto?, por una convención, aunque sea elegida, que la avala, y después a los chilenos le van a decir sí o no de nuevo, ¿sí? Pelear una asamblea constituyente. Ahora, yo puedo dar una tarea que es propia de la izquierda, no de todos los ciudadanos. La izquierda no son todos los ciudadanos, no tienen por qué serlo, ¿no? Pero la gran tarea de la izquierda es convertir la indignación, ¿no es cierto?, en movimiento popular organizado, ¿no? Desburocratizar y democratizar las confederaciones y sindicatos que todavía quedan, ¿no? No es posible, ¿no?, la corrupción sindical que hay en el colegio de profesores, en la ANEF, ¿no es cierto?, en que los mismos se dirigen. Este escándalo, ¿no es cierto?, de que en la FECH y en las federaciones estudiantiles universitarias se acepta un 40% de quórum para las elecciones, ¿no? Es un 40%, es decir, una lista que gana con la mitad de los votos representa el 20% de los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, hay que promover, ¿no?, el movimiento popular, que es más allá que el movimiento social. Los movimientos sociales son muchos, constantemente, pero el movimiento popular tiene una cosa, ¿no es cierto?, más permanente, más orgánica, ¿eh? Tiene que haber izquierda. Si hay izquierda, hay que formar, ¿no es cierto?, movimiento popular. El programa es fácil de formular. Profesor, nos deja una tremenda inquietud y yo creo que mucha, quiero decirlo de manera menos de la cabeza, más de la guata, ¿no es cierto? Como también con una sensación de que nos queda mucho camino de reflexión, de análisis, de maduración también de varios proyectos que se han venido desarrollando en paralelo. Estamos, yo creo que en un momento político bastante interesante a nivel nacional, que nos lleva también a generar estas reflexiones dentro de las propias organizaciones sociales, populares, dentro de las instituciones también. No sé cuál es el rol de las instituciones, que fue demarcando también parte de las consecuencias de las políticas neoliberales hoy día en las universidades. También es una reflexión que estamos desarrollando a nivel de la UNCE. Y sin lugar a dudas que nos toca una fibra, porque estamos también dentro de una contradicción a nivel de lo que es el sistema universitario. Por un lado, queriendo tener un proyecto universitario que abarque lo que es el amplio espectro de la pluralidad del discurso político, reconocer esas diversidades de voces. Somos una universidad que tiene esas particularidades y historia, ¿no es cierto?, que permite generar también esas constantes reflexiones. Entonces, en ese marco, creo que hoy día usted ha planteado una propuesta que viene desde un lugar bastante particular, ¿no es cierto?, desde los que nacieron en marzo, ¿no? Y efectivamente eso nos va a entregar herramientas para poder generar discusiones a nivel interno. Yo
voy a entregarle, digamos, la palabra a usted para que entregue unas palabras finales y vamos a darles excusas, ¿no es cierto?, a quienes nos están siguiendo por YouTube, porque no vamos a alcanzar a responder las últimas preguntas, que sabemos que hay muchas inquietudes, ¿no es cierto?, porque son reflexiones que nos llevan también a generar varias preguntas, varias reflexiones. Sin embargo, ¿no es cierto?, estas preguntas van a quedar en el chat de YouTube para que se puedan generar, ¿no es cierto?, las debidas conversaciones, ¿no es cierto?, las discusiones en los momentos que sea oportuno, en la instancia, ¿no es cierto?, social y política interna también de la universidad. Profesor, le doy el último minuto para hacer el cierre de este encuentro de hoy. Primero, sobre profesores universitarios. Es más racional subir en un 80% el salario de los profesores universitarios que permitir que hagan negocios a costa de las universidades públicas. Es más racional, ¿no? Si hay doctorado, si hay magíster, que deben haberlo por investigación, ¿no es cierto?, por desarrollo del saber, ¿no? Que toda la plata llegue a la universidad y que la universidad use esa plata para subir los salarios de los profesores, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando los profesores, ¿no?, administran sus propios programas académicos y se fijan a sí mismos los salarios por fuera del salario, ¿no es cierto?, que reciben habitualmente? Lo que ocurre es que ese es un método esencialmente desigual y arbitrario para repartir los bienes de la universidad, los recursos de la universidad. Es desigual, por un lado, porque hay algunos profesores que tienen esa capacidad de gestión, ¿no? Y es arbitrario, por otro lado, porque esa capacidad de gestión no necesariamente depende de las capacidades académicas, depende de las relaciones, ¿no? Depende, como se dice en buen chileno, de los pitutos que el profesor tenga, del equipo académico que haya logrado formar, ¿no? Eso como política general, ¿no? Como política general, ¿no? Es un vicio enorme que se permita que los propios profesores, ¿no?, usen la universidad como plataforma de negocio. Y al revés, ¿no? ¿Por qué ¿cuál es el consuelo? ¿Qué se resuelve con eso? Que los salarios de los profesores universitarios no están a la altura y dignidad de un profesor universitario. Que los salarios son, ¿no es cierto?, en un porcentaje importante precarios. Los profesores que hacen, yo he hecho clases durante 30 años, ¿no es cierto?, por lo menos en una docena de universidades, ¿no? Y hay un universo de profesores taxi, ¿no?, que juntamos salario haciendo clases en varias universidades al mismo tiempo. Hay un porcentaje de eso, ¿no? Entonces, bueno, terminar con la precarización, terminar con la desigualdad salarial dentro de los profesores, solo se puede hacer repartiendo los recursos de manera igualitaria, ¿no? Todo el que tenga la dignidad de profesor universitario debería tener un salario acorde a esa dignidad, ¿no? Ahora, es un proyecto. Contra lo que estoy diciendo atenta toda la lógica de la educación pública universitaria. Porque toda la lógica de la educación pública universitaria va encaminada a incentivar a los profesores, ¿no?, a estas prácticas de negocio relacionado, ¿no? Ahora, quiero decir una vez más que para mí es un tremendo honor y una tremenda alegría, ¿no?, hablar para, ¿no?, profesores, ojalá estudiantes de mi querido pedagógico, ¿no? En realidad, yo he llegado a ser profesor universitario solo por razones salariales. Debería hacer clase en un colegio, ¿no? Y si en algún lugar, ¿no es cierto?, yo pudiera, ¿no es cierto?, contribuir después de 30 años, es precisamente en el pedagógico que me formó, ¿no? Eso es. Yo le agradezco a Elisa, a los profesores presentes por esta oportunidad. Muchas gracias, profesor Carlos Pérez Soto. Nos ha ayudado, nos ha aportado un montón con sus reflexiones, con su análisis, lo hemos dicho durante toda la sesión de hoy. Queremos agradecer a la comunidad UMCE por su participación en el canal de YouTube. Tuvimos un promedio de cerca de 60 personas, ¿no es cierto?, constantemente viéndonos. Eso es un número bastante alto para lo que
han sido las transmisiones de YouTube en el último tiempo, no sé, pero que han bajado considerablemente. Y eso nos llama también, y lo que nos colocaron también en varios mensajes, parece que no hace falta esta jornada, esta jornada de reflexión, nos faltan estos momentos de discusión a nivel de la comunidad universitaria. Esperamos que la próxima oportunidad lo podamos hacer presencial, lo podamos hacer abiertamente en los pastos y que reflexionemos sobre estos temas y otros que seguramente nos desafía la sociedad. Agradecemos entonces también a cada una de las personas que se conectó hoy día en nuestro canal de YouTube en la UNCE, UNCCL, y vamos a estar realizando distintas actividades. Les pedimos que estén atentos y atentas a la agenda UNCE, y claramente que los invitamos también a todas las actividades que se están realizando en la dirección de vinculación con el medio de extensión. Muchas gracias, que tengan una buena jornada.